Este es un informe de los primeros 100 días de este trabajo legislativo, que en realidad no son 100 días, porque a los 100 días estábamos aprobando el presupuesto porque empezamos el 1 de septiembre, entonces a los 100 días es el 10 de diciembre, entonces ahí todo era una locura. Y luego vinieron las pastorelas, y luego vinieron las posadas, etcétera, el trabajo en territorio de diciembre, luego vino el corte de decir, no pudimos hacer el informe a los 100 días, pero este es un informe de los primeros 100 días y un poquito más. Y que presento también pues a nombre de todo un equipo de trabajo. Luego poca gente sabe, pero detrás de cada diputada o al lado de cada diputada pues hay un montón de gente trabajando, no solamente escribiendo leyes, reformas, etcétera, sino analizando técnicamente, investigando, etcétera, etcétera, sino haciendo trabajo de territorio, trabajo de enlace con las instituciones y tal. Y bueno, estos 100 días han sido muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con trabajar con la sociedad civil organizada, trabajar con la sociedad civil, trabajar con el gobierno, con las instancias de gobierno con quienes ahora tenemos una fuerte y estrecha relación, y sin duda trabajar con mis compañeras y compañeros de bancada. El ejercicio legislativo es ante todo un ejercicio de escucha. No solamente de escucharnos entre legisladores, aunque si ustedes le prenden al canal del Congreso probablemente podrán a veces pensar que no nos escuchamos y tendrán toda la razón, pero luego les cuento de ese asunto de los debates. La escucha consiste en escuchar a la gente, porque a mí se me pueden ocurrir ideas geniales, pero si no es precisamente lo que la gente, la comunidad determinada necesita, pues estoy haciendo un trabajo que no va a servir y que no va a solucionar nada. Entonces, lo más importante en esto pues es justamente abrir la escucha a las personas, a la sociedad civil, abrir la escucha en territorio, abrir la escucha a las comunidades. En septiembre arrancamos luego con reuniones con comunidades, entonces de las primeras que hicimos fue con mujeres artistas, con mujeres LGBT y con organizaciones de la sociedad civil feministas. La reunión con las organizaciones de la sociedad civil la hicimos junto con el Aquelarre de Donceles. El Aquelarre de Donceles fue una cosa que en el mes de septiembre empezamos a armar algunas diputadas y una servidora. Somos 7 en total, de decir, oigan, tú feminista, sí, tú también, nos enseñamos el brasier morado y dijimos, va. Entonces hicimos una especie como de coalición interna justamente para discutir los temas que tienen que ver con la igualdad de género, para posicionarnos de forma importante hacia el interior de la bancada y evidentemente en el Congreso en los temas de género, y la verdad es que ha sido muy útil. No nos conocíamos, nos hemos ido conociendo en el camino y además hemos ido charlando e integrando y conversando sobre nuestros distintos feminismos, porque venimos de distintos lugares, no solamente territoriales, sino lugares ideológicos del feminismo, y ha sido un trabajo súper interesante. Después de reunirnos con las diversas comunidades, las comunidades LGBT de cultura, comunidades feministas, presentamos 6 puntos de acuerdo en esta primera legislatura. El primer punto de acuerdo tuvo que ver con presentar a diversas instancias de la Ciudad de México para hacer actividades relacionadas al 28 de septiembre, para iluminar los edificios de verde, para colocar pañuelitos en las estatuas de Reforma, en fin. Ese fue un punto de acuerdo más en el orden de la conmemoración, del recuerdo, de la memoria y del acompañamiento de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas que han acompañado la despenalización del aborto, que pues la Ciudad de México fue punta de lanza hace ya bastantes años. A partir de la conversación con las organizaciones de mujeres y bueno, ante la evidente necesidad que se ha manifestado públicamente por los movimientos de mujeres, por los movimientos feministas de seguridad, de vivir una vida libre de violencia, hemos ido trabajando por varios caminos. Por un lado, estamos trabajando en reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y por otro lado, hemos hecho un trabajo súper interesante con Fiscalía de la Ciudad de México y con la Secretaría de las Mujeres, un poco para comprender y poder colaborar en comunicar y en mejorar los procesos para que las mujeres seamos atendidas desde que llegamos a un centro de atención como son las lunas, como son los centros de atención a la violencia, hasta que en dado caso denunciemos o no, no necesariamente la denuncia llegará, no necesariamente la denuncia será el mejor camino para cada mujer, pero la atención a la violencia ha sido súper importante, y también hemos hecho un análisis fuerte y un acompañamiento a la estrategia de prevención del feminicidio, que es una estrategia combinada entre estas instancias y el Poder Judicial, en donde hemos ido entendiendo justamente cómo funcionan estos procesos y el trabajo territorial que hacen, y a partir de ahí
Vamos a promover en este siguiente periodo legislativo varias correcciones, varias reformas para acortar los procesos de cuando una mujer llega a denunciar, etcétera, para acortar los procesos de atención. En el mes de septiembre nos reunimos con la Fiscalía para atender a este fenómeno de riesgo con las aplicaciones de ligue para las personas, para las poblaciones, sobre todo de la diversidad sexual y hombres que tienen sexo con hombres en estas aplicaciones de ligue, que ya sabes, resulta que se hacen pasar por sabe quién y entra a tu casa y te despiertas 2 días después con tu casa vacía, en el mejor de los casos, si no es que muy golpeado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir como de esta petición de comunidad gay, nos reunimos con la Fiscalía y está por salir una campaña justamente para atender específicamente a esta población, y es una campaña que tiene que ver con los cuidados que hay que tener cuando utilizas una aplicación de ligue y poder ligar a gusto, pero teniendo unos ciertos cuidados pues para que no se te cuele el asaltante. Y por otro lado, hemos estado dando seguimiento a la investigación de la Fiscalía y a la investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre pues estas bandas de asaltantes que aprovechan las aplicaciones de ligue para atacar a nuestras poblaciones. Uno de los compromisos que traigo con la comunidad cultural es lo que tiene que ver con el acceso a los derechos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, en fin, los derechos sociales básicos, derecho a la vivienda y tal. El primer paso que dimos en ese sentido, junto con mi compañero Giancarlo, de la bancada de Morena, fue presentar un punto de acuerdo para solicitar reuniones de trabajo con Secretaría de Cultura y Secretaría del Trabajo para ver cómo podemos acceder los artistas de la cultura, trabajadores intermitentes, a una especie de seguro de desempleo o algo, me explico, acceder a algún tipo de figura legal que nos ampare cuando no tenemos trabajo, sobre todo empezando por aquellos artistas con menores ingresos. Ese camino ahí va, ya estamos en las mesas de trabajo, tanto como con Secretaría de Cultura como con Secretaría del Trabajo. Durante el mes de octubre, en el marco de las rebeldías lésbicas, que es el 13 de octubre, del Día de las Rebeldías Lésbicas, metimos un punto de acuerdo solicitando a la Secretaría de Salud que nos informara y que tuviera protocolos específicos de atención para las poblaciones de mujeres lesbianas y bisexuales. La respuesta fue justamente la información con respecto a los protocolos que sí tenían y que no tenían, y se desarrolló también una campaña de información hacia el interior de la Secretaría de Salud con capacitación para el personal para atender nuestras necesidades específicas. De todos modos es un pasito, o sea, es un paso pequeño y falta un montón, y falta que las mujeres lesbianas bisexuales tengamos muy claro cómo atender a los servicios de salud y a dónde dirigirnos cuando no nos atienden con la especificidad que necesitamos. Pero es un paso importante. En lo que tiene que ver con la cultura hay 2 puntos de acuerdo que presentamos. El primero, que es muy interesante, que es pedirle a las alcaldías, les pedimos un montón de información con respecto a en qué se había gastado el dinero de cultura en los últimos 3 años y pedimos también información de cuál era su plan cultural para el 2022, y con esta información estaríamos haciendo asambleas por alcaldía, porque el chiste de esto es vincular a los artistas de determinada alcaldía con sus autoridades culturales, porque cada vez más las alcaldías tienen más poder ejecutivo sobre poder para ejecutar política pública, poder ejecutivo, al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, nos es muy importante para los artistas de la Ciudad de México, que no necesariamente estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestro alcalde, porque no habíamos tenido un poder ejecutivo así, digamos que los delegados habían sido más bien una autoridad administrativa, no ejecutiva. Entonces, como empezar a generar esos vínculos de relación mucho más estrecha y, por supuesto, una relación de vigilancia del presupuesto de cultura, sobre todo porque la mayor parte del presupuesto de cultura está en las alcaldías. Y en este tema de la cultura también metimos una iniciativa para que quede por ley que las personas encargadas de cultura, qué bonito es decir quede por ley, así se dice, para que quede por ley que las personas encargadas de cultura de las alcaldías tengan experiencia en cultura, tengan experiencia en gestión cultural, tengan experiencia en algo que tenga que ver con la cultura.
porque pues todas y todos nos hemos topado con el chistecito de que la persona de cultura viene de parques, entonces no tiene ni idea de cultura. Entonces, si todo sale bien, ya presentamos la iniciativa, se está analizando, se tendría que aprobar en pleno en esta siguiente legislatura y tendría que ser ley muy pronto. Con COPRED hemos hecho un montón de cosas, no solamente foros de discusión y de conversación en el terreno, en casi todos los terrenos o en muchos terrenos de la discriminación, en lo que tiene que ver con las poblaciones LGBTIQ+, obvio. Y en ese sentido estamos trabajando junto con Civiso también, la Secretaría del Bienestar, en la parte que tiene que ver con diversidad sexual. Estamos trabajando en un montón de directrices y ejes. Por un lado, en lo que tiene que ver con la atención a la violencia. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la atención a la discriminación. Y también estamos preparando una reforma al delito de discriminación para que pueda aplicarse de mejor manera en la Ciudad de México. Y por otro lado, ya en cosas como mucho más prácticas de la vida cotidiana, en cómo las personas de nuestras poblaciones y comunidades accedemos a los derechos sociales, cómo accedemos a un mejor trabajo, cómo accedemos a vivienda, etc. Son una serie de mesas de trabajo en donde por fortuna se cuenta como con una integración importante de las autoridades, las secretarías, los órganos autónomos, como es el caso de COPRED, y pues desde el legislativo, y estamos trabajando, la verdad, bastante bien, bastante de acuerdo y bastante juntas. En el mes de noviembre fui designada como presidenta de la Comisión de Igualdad. Esto es importante porque la Comisión de Igualdad es aquella comisión que revisa todas las iniciativas que tengan relación con los temas de género y también puede revisar cualquier otra iniciativa y presentar como su punto de vista y su perspectiva en el marco de la igualdad de género, y eso es como muy importante. Y por otro lado, en este mismo mes metimos un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de la Ciudad de México, a las distintas instancias, que se abstengan de contratar deudores alimenticios y que se abstengan de contratar violentadores sexuales. Entonces, violentadores y violentadores sexuales. Hay un registro, hay un par de registros a los que se puede acceder para justamente verificar que las personas que estás contratando no tengan estos antecedentes. Y resulta muy importante porque con este antecedente vamos a empezar a trabajar en lo que tiene que ver con los deudores alimenticios, que básicamente 2 de cada 3 papás no pasan pensión. Y eso afecta directamente, por supuesto, la vida de las mujeres, pero la calidad de vida de las criaturas, que una como sea, pero las criaturas. Una de las relaciones y puentes tendidos que me hacen sentir más orgullosa ahora es justamente la relación con la Fiscalía en todo lo que tiene que ver con la atención a las mujeres en circunstancia de violencia y toda la relación que estamos generando con los centros de atención a la violencia y con la Secretaría de las Mujeres. Toda la estrategia que parte de la alerta de género es una estrategia súper bien cuidada que se revisa cada mes y que estamos trabajando, pero así, para que los cambios que se necesitan hacer en el marco de la ley se hagan y se hagan pronto. Se ha podido reducir el feminicidio en la Ciudad de México en el 22% y eso necesariamente ha tenido y tendrá que seguir llevando un acompañamiento legislativo. ¿Qué puede hacer el acompañamiento legislativo? Pues de pronto quitar los estorbos o colocar los dientes que se necesitan, que necesita la ley, que necesitan los ministerios públicos, que necesita la Fiscalía para procesar mejor, para poder atender mejor a las denuncias. ¿Todavía es un viacrucis denunciar? ¿O todavía lo miramos como un viacrucis el asunto de denunciar? Pero se ha venido trabajando y me parece que este trabajo que estamos haciendo pegaditas con la Fiscalía y pegaditas también con las personas que se nos acercan a acompañarlas en sus procesos de atención, creo que ese es un buen trabajo, es un trabajo importante y el que vamos a seguir haciendo. A partir del mes de noviembre y ya más fuertemente en el mes de diciembre comenzamos el trabajo territorial. Yo me fui a instalar a Coyoacán porque dije, pues yo conozco, ¿no? Y nos instalamos en lo que ahora llamamos Casa Libertad. Ahí está el módulo de gestión en la colonia campestre Churubusco. Aquí está la dirección.
Y es una casa muy linda, muy grande, pensada justamente para dar atención específica a comunidades artísticas, específica a comunidad LGBT, sobre todo, específica para las mujeres en general. Y empezamos a hacer un trabajo territorial, hicimos una pequeña gira en el Distrito 30 con una pastorela política, en donde básicamente lo que se trataba era que la gente dijera lo que piensa de los diputados y las diputadas. Entonces fue muy aleccionador saber lo que la gente piensa. Obviamente piensa cosas horrorosas de nosotras y nosotros, y también piensan algunas cosas interesantes, y también saben a qué nos dedicamos o saben a qué tendríamos que dedicarnos. Ese trabajo estuvo súper bueno, fue súper lindo. Por un lado, pues estar también levantando las necesidades de la gente. Las diputadas y los diputados tenemos que ir a territorio y preguntarle a la gente qué necesita, y de alguna manera funcionar como la puerta y el enlace con las instituciones. Entonces ahí empezamos de forma ya más importante, porque lo venimos haciendo desde septiembre, pero ya digamos de forma más organizada, a hacerlo en territorio, y ha sido un trabajo súper bueno, súper lindo. Muchas de las gestiones ya están resueltas, pues muchas de las gestiones no va para largo y estamos aprendiendo un montón en el proceso de acompañamiento. Pasan cosas de pronto muy lindas, como una señora que se acerca a la casa y dice, una señora de 70 años, y dice: yo quiero dar clases de inglés gratis para apoyar al movimiento, porque a mí el presidente me ha ayudado mucho, entonces ahora yo quiero apoyar al presidente. O pasan cosas como, por ejemplo, este vecino que llega y me dice: ¿ya tiene su estatua diputada? Le digo: pues no, su escultura. Le digo: no. Me dice: llévesela. Entonces ya me la traje. Y aquí está mi cabecita de algodón que sostiene el proyecto. Ha sido un trabajo tremendamente retador, comprender los vericuetos, comprender la lógica del trabajo legislativo de los martes y los jueves en el recinto de Donceles. Ha sido un trabajo tremendamente retador para entender de pronto cuando estás discutiendo de verdad o cuando están haciendo politiquería. Hay una estrategia constante que tiene el Partido Acción Nacional de poner mentiras en el estrado, y entonces hay una parte de la sesión que nos tenemos que dedicar a desmentir las mentiras, a discutir, etcétera, y de pronto es como discutir necedades, y eso a mí me pasa que me da como así. Aunque me gusta debatir, obvio, pero de pronto es muy desesperante, porque la sensación que tengo es: no pueden ser diputados y que la gente les importe 3 kilos de maciza. No puede ser. Está bien que uno se equivoque, que lo que quieras, pero no puede no importarte la gente. No puedes estar sosteniendo mentiras constantemente como estrategia política, como programa político, por amor de Dios. No. Bueno, sí es posible. Por otro lado, me he encontrado un montón de sorpresas, no solamente al interior de la bancada de Morena, que no conocía yo a nadie. Es muy raro, yo no había pasado, hace muchos años que no entraba a una nueva colectividad en donde no conociera a nadie. Aprendo mucho de mis compañeras y compañeros de bancada, porque, caramba, pues vienen de los movimientos sociales, de los movimientos territoriales, saben un montón. Conocen la ciudad como nadie, y eso sí es muy bonito. Y bueno, por otro lado, la verdad es que es un privilegio que me toque trabajar, que me toque servir en este momento, en este gobierno, con una jefa de gobierno tan, ¿cómo decirlo? Es lo que yo definiría como una política contemporánea: clara, precisa, entrona, contundente, eficaz y eficiente hasta la pared de enfrente, trabajadora, no complaciente y muy honesta. Y eso, pues sin duda que es un privilegio. Y sin duda que es un privilegio trabajar en este momento, en este lugar, en este momento de la historia. A 100 días de trabajo legislativo, estas son las cosas indispensables que tienes que saber sobre la bancada de Morena. 1. Somos la primera fuerza política del poder legislativo de la ciudad, es decir, la gente refrendó su voto. 2. Nuestra fracción se integra por 16 diputadas y 13 diputados, es decir, somos una fracción con muchas más mujeres que hombres, lo cual hace que el Congreso de la Ciudad de México por primera vez tenga más mujeres que hombres. Además, somos el grupo más diverso. 3. En alianza con otras expresiones comprometidas con la Cuarta Transformación, alcanzamos un total de 35 legisladoras y legisladores.
Junto con nuestros aliados presidimos la mayoría de los órganos de gobierno del Parlamento, tales como la mesa directiva, 24 de las 45 comisiones de dictamen y 3 de los 6 comités. Tenemos mayoría en todas las instancias legislativas. 4. A lo largo del primer periodo ordinario de sesiones de la segunda legislatura del Congreso, acudimos a 32 sesiones ordinarias y 8 solemnes en el Pleno. Presentamos 193 iniciativas, un 49% del total, y 121 exhortos a diversas autoridades para atender las peticiones urgentes de la ciudadanía. 5. En estos 100 días aprobamos 17 dictámenes, entre los que destacan los siguientes. El paquete para la reactivación económica de la ciudad, que comprende la ley de ingresos y el presupuesto para 2022 con base en la austeridad y gastos responsables sin aumentar ni crear impuestos. También está incluido ahí el paquete económico para 2022 que prevé un incremento presupuestal equivalente al 7.4% más que el año pasado. Esto producto de la reactivación económica que ha sido posible gracias al exitoso proceso de vacunación emprendido por el gobierno federal en coordinación con el gobierno de la ciudad. En este mismo paquete económico confirmamos que habrá continuidad en la reducción de impuestos para adquisición o regularización de viviendas de interés social, facilidades en trámites vehiculares, subsidios al suministro de agua y al predial en zonas populares, además de reducciones para quienes realicen actividades de cuidado al medio ambiente, defensa de derechos humanos o apoyo a grupos vulnerables. Aprobamos un aprovechamiento del 2% para las aplicaciones de repartición de comida que no podrá trasladarse a las personas usuarias ni cobrarse a los repartidores, por lo que no afectará la economía social ni las condiciones de los trabajadores. La distribución de recursos aprobada tiene por objeto acercar la justicia social a la población, ponderando a quienes requieren una atención prioritaria. También se observa un incremento a dependencias que brindan servicios de atención prioritaria, como la Secretaría de las Mujeres, la de Movilidad, Salud, Seguridad Ciudadana, el Metrobús, el Metro, el Instituto de Vivienda, el Fideicomiso de Educación Garantizada, el Fondo para el Desarrollo Social. Del mismo modo, queremos informarte que las alcaldías recibirán todas un 7.9% más que el año pasado. Esto demuestra nuestro compromiso con el gobierno más próximo a la gente. Y también logramos reducir el 8% del presupuesto del Congreso. 6. Planteamos una reforma para proteger el presupuesto participativo, con el fin de salvaguardar la adecuada aplicación del presupuesto participativo y la realización de los proyectos votados para 2020 y 2021, ampliamos el plazo de las alcaldías para que pudieran aplicar los fondos correctamente y con ello evitar el uso indebido o que a Chuchita la bolsearon. 7. Hicimos reformas legislativas para la inclusión y reconocimiento a personas trabajadoras de la salud. 8. Creamos un parlamento integrado por representantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas al seno del Congreso local. 9. Creamos un parlamento integrado por representantes de la comunidad LGBTTIQ+ al seno del Congreso local. 10. Habrá protección para personas trabajadoras del Poder Judicial frente a enfermedades psicoemocionales derivadas del estrés laboral. 11. Se hizo un reconocimiento para el personal de salud en la lucha contra el COVID-19 y se hicieron unas otras adecuaciones al funcionamiento del Congreso y del Poder Ejecutivo. En el primer periodo ordinario presentamos 193 iniciativas de ley. También realizamos solicitudes a diversas autoridades para gestionar la solución a problemas en distintas comunidades de la ciudad a través de puntos de acuerdo que fueron aprobados por el Congreso para atender necesidades sociales. 121 puntos de acuerdo, entre los que figuran solicitudes de apoyos sociales a grupos afectados por la pandemia, solicitudes vecinales y peticiones de información sobre temas concretos. Quienes integramos el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad continuaremos nuestras actividades bajo los principios del Parlamento abierto, la rendición de cuentas, la transparencia y la honestidad. El pueblo manda, nosotras obedecemos.